me quería fijar en una palabra de este evangelio que hemos leído. Una sola palabra, mal traducida. Y no lo digo yo, lo dijo el Papa Benedicto XVI, y que se está corrigiendo en todas partes del mundo, en los misales. En el Evangelio hemos leído esto. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Derramada por todos. La palabra equivocada es todos. Los dos evangelios originales que refieren este hecho son unánimes. Jesús dijo derramada por muchos. Pero y en latín se tradujo bien, pro multis. Pero cuando se comenzaron a hacer las traducciones de los misales a las lenguas vernáculas, a muchos les pareció muy dura esta palabra de Jesús. ¿Cómo? Entonces la sangre de Cristo no ha sido derramada por todos. Y algunos incluso dijeron, quizás cuando dicen muchos, lo que quiere decir en realidad es todos. El sentido auténtico de esa expresión es todos. Y se tradujo de esa manera a todos los idiomas. Pero después pasaron los decenios y fueron muchos los teólogos que decían, no, el texto griego dice muchos. Y entonces se reflexionó, lo pensaron los teólogos, los exegetas, y dijeron, no, es verdad, hay que respetar lo que dijo Jesús exactamente, no podemos aquí interpretar. Jesús podía haber dicho por todos, pero dijo por muchos. Ahora bien, ¿qué sentido tiene el que Jesús dijera, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos? ¿No quiso Jesús que se salvaran todos? Sí. La voluntad salvífica de Dios es universal. Dios quiere que se salven todos. Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Pero, de hecho, la sangre de Cristo se iba a derramar solo por muchos. De hecho, esa es la palabra clave. Pongo un ejemplo. Uno es un señor de un campo y dice, tengo aquí dinero para pagar a todos, tengo dinero de sobra para pagar aquí lo que haga falta a todos mis trabajadores de esta viña. Yo quiero que todos cobren su salario. Yo quiero que todos cobren su salario. Pero por problemas, porque se fueron enfadados, porque no quisieron saber nada del dueño de la viña, se marchan y de hecho cobran su salario solo algunos. En este ejemplo que he puesto, el Señor quería que todos cobraran, Él tenía dinero para que pagara a todos, pero de hecho solo cobran algunos. Lo mismo sucede en este pasaje. Dios podía perdonar a todos. La sangre de Cristo era suficiente para perdonar todos los pecados del mundo y de 1000 mundos. Pero de hecho, esa sangre derramada en la cruz solo va a salvar a muchos. No dice solo una parte, no dice solo algunos, está bien pensado. No dice tampoco a casi todos, para que así no se responda la gran pregunta de ¿cuántos se salvan? Que es algo que Dios ha querido mantener oculto, pienso yo, para que no nos relajáramos y pecáramos más confiando en la misericordia de Dios. La palabra está muy bien pensada para ocultar el número de aquellos que iban a ser salvos
Pero al mismo tiempo nos dice un detalle: son muchos los que se salvan. Si os fijáis, por lo tanto, el asunto de la traducción de esta palabra es muy interesante, porque nos hace profundizar más en la teología, la voluntad salvífica universal. Pero de hecho, el sacrificio en la cruz solo beneficiará a algunos, y a los que se condene no les beneficiará. A los que se condene no solo no les beneficiará, para ellos habrá sido en vano. La crucifixión de Cristo habrá sido en vano, no les habrá servido de nada la crucifixión de Cristo. Es algo muy profundo lo que hay en esa palabra, por muchos, por muchos. Realmente, aquí lo que se ve una vez más es la profundidad de cada una de las cosas que dijo Jesús en sus más pequeños detalles. De manera que cuando alguna vez en una traducción se han desviado los exegetas, no importa. Pasa el tiempo y al final lo que prevalece es lo que Jesús dijo. Lo que prevalece es lo que Jesús dijo. Había tanta conformidad, le parecía a todo el mundo tan bien, pero al final lo que perdura es la palabra canónica, la palabra de los textos, tal cual se nos han conservado. Esto, sobre lo que hoy hemos hablado, nos tiene que hacer reflexionar que no podemos minusvalorar la posibilidad de la condenación. Cuando Jesús mismo, en el momento de la última cena, quiso una vez más recordarlo, todos no. Y él sabía que en la misa se repetirían estas palabras, él lo sabía perfectamente. Un recuerdo todos los días. Ahora bien, entonces las palabras que decimos al final de la consagración, no las que constituyen la esencia de la consagración, la esencia, la consagración es el corazón de la misa, el centro de la misa. Pero dentro de ese centro hay una esencia. La esencia de la consagración es cuando el sacerdote dice hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo. Y cuando después dice este es el cáliz de mi sangre. Si se muriera en ese momento, aunque no acabara de decir el resto de las palabras de la fórmula de consagración, ya estaría consagrado el cuerpo y la sangre. Entonces, esas palabras están perfectas, pero estas otras sí que podemos decir que se cambiarán, porque cuando el Papa Benedicto XVI envió el documento a los obispos del mundo, pues daba las razones de por qué se había hecho antes de que él fuera Papa de ese otro modo y por qué ahora parecía más conveniente volver a la literalidad. Así que no afecta para nada a la consagración, pero probablemente en los años siguientes esa pequeña parte se cambiará y se nos pedirá a los sacerdotes que lo expliquemos. Ya se ha cambiado, por ejemplo, en Estados Unidos y otros muchos países. ¿Era incorrecta la frase decir Jesús ha derramado su sangre por todos? No, no es una herejía. En cierto modo es verdad. ¿En qué modo es verdad? En que Jesús murió por todos, queriendo salvar a todos. Su voluntad era que se salvaran todos. En ese sentido es correcto decir Jesús murió por todos. Pero de hecho, Él no derramó su sangre por todos. El señor de la viña quería pagar a todos, pero de hecho solo algunos cobraron. Así que tenemos aquí la ventaja de que esta profundidad de este pensamiento, que Jesús lo tuvo en mente, lo podremos recordar en cada misa si nos acordamos. Fijaos, Jesús
tuvo en mente estos matices. Lo hemos estado diciendo sin prestarle quizás demasiada atención, por todos, pues ya está. Y ahora, de pronto, comprendemos que había un matiz en las palabras de Jesús, que Jesús sabía mucho más y lo condensó todo del modo más simple posible. Nada más, que todos nosotros demos gracias a Dios de amarle, de pedir perdón de nuestros pecados, de arrepentirnos, de volver a empezar, de tener contrición y que nos acordemos siempre de la terrible realidad que nos la recuerda Jesús cada día en la fórmula de la consagración, de aquellos que no entrarán en el reino de los cielos, de aquellos que no gozarán. Maestro, ¿serán pocos los que se salve? Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os aseguro que al final muchos querrán entrar y no podrán. Dicen muchos en un momento y muchos en otro. ¿Por qué? Porque verdaderamente en una humanidad de miles de millones, aunque se condene el 0,001%, son muchísimos millones. Es terrible, tantos. Le parecen tantos a Dios y en números absolutos son tantos. Qué terrible realidad por la que podemos orar a partir de ahora en cada misa a la que asistamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,